Lo que vimos sí que nos asustó. Justo donde el hombre desapareció, había una lápida que decía: a la memoria de don Ramiro, que en paz descanse. Mejor con los audífonos puestos. Experiencias paranormales. Buenas noches, comunidad de Más Terror MX. Quisiera contarles algunas de las tantas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Mi nombre es Antonio. Nací y crecí en un pueblo que se llama Romita, en el estado de Guanajuato. A mí, desde niña, me han pasado cosas que no he podido explicar. Cosas, digamos, paranormales. Una de las primeras que recuerdo fue cuando tenía alrededor de 9 años. Ese día, mi madre fue a visitar a una amiga que estaba muy enferma, y como no tenía con quién dejarme, hizo que la acompañara. Yo no quería ir, la verdad. Tenía un sentimiento extraño en cuanto a eso. Me han dicho que tengo sensibilidad para esas cosas, pero nunca quise saber más acerca de eso. Bueno, regresando al punto. Llegamos a la casa de la dichosa amiga, y sí, estaba muy enferma. No podía hablar, se veía demacrada, con los ojos hundidos, ojerosa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no por ver el estado en el que estaba. Sentía como que había algo más ahí. Sobre todo porque la señora no me quitaba la vista de encima. Me dio miedo, pero noté que no. Realmente no me estaba viendo a mí. Estaba viendo algo que estaba detrás mío, pero no había nadie más en la habitación. Eso terminó de aterrarme. Le pedí a mi madre que nos fuéramos. Mi madre le dio ánimos, le dijo que saldría pronto de la situación y le dio algunos remedios caseros, además de la medicina que estaba tomando. Nada de eso sirvió. A los pocos días, ella falleció. Después de la muerte de la señora, me empezaron a suceder cosas muy extrañas. Lo primero que sentí fue lo que en México llamamos la subida del muerto. Estaba dormida en mi cama cuando sentí una presencia en el cuarto. Intenté moverme, abrir los ojos para ver qué era eso extraño que sentía, pero no pude. Algo muy pesado se puso sobre mí. Evitaba que me moviera, que hablara, que abriera los ojos. Si hubiera podido gritar de terror, lo hubiera hecho. Ni siquiera podía llorar. Quise rezar, orar, pero no podía. Eso me lo impedía. A los minutos, que yo sentí que fueron horas, eso se fue y me pude por fin mover. Inmediatamente encendí la luz, pero no había nada. Les dije a mis papás, pero ellos solo me dijeron que fue una pesadilla, que solo había sido eso. Esa fue solo la primera vez de muchas que me pasó algo similar, además de otras que me aterraban. A veces sentía que cuando estaba dormida me susurraban al oído y nunca pude entender qué me decían, pero era horrible sentir que te respiran en la oreja, que te hablan y que no te puedes mover. Esa cosa no me dejaba dormir. Otras veces sentía que me abrían los párpados y me despertaba, pero solo veía oscuridad. Nada más que oscuridad. Hubiera deseado que solo se quedara en eso, pero no fue el caso. Esa cosa, porque no sé cómo más describirlo, me molestaba aún en el día. A veces, estando sola en el patio, me aventaba piedras. Sé que no eran bromas de mis hermanos, porque siempre me pasaba cuando estaba completamente sola. Cuando sentía su presencia, sabía que algo me pasaría. Ya que incluso llegó a empujarme cuando estaba en la casa. Muchas veces escuchaba sus pasos ahí dentro, sobre todo en las noches. Pasos de botas de hombre.
clarito escuchaba los tacones golpeando en el suelo. No sé qué quería eso de mí. En casa teníamos un pozo, del cual sacábamos el agua que ocupábamos para el día a día. Recuerdo bien esa primera vez. Afortunadamente, estaba en el patio con mis hermanos y sus amigos, cuando de pronto vi una de mis muñecas favoritas sentada en la orilla del pozo. Era imposible que la muñeca estuviera ahí, porque nunca sacaba mis juguetes de la casa y mucho menos jugaba cerca del pozo. Fui por ella y al acercarme para tomar la muñeca, clarito sentí una mano que me empujó con mucha fuerza. A punto estuve de caer por el pozo, pero como dije antes, afortunadamente estaban mis hermanos y sus amigos. Vieron cuando caminé hacia el pozo y vieron cuando, ellos dicen, tropecé. Corrieron y lograron sujetarme antes de caer. A partir de entonces, muchas veces aparecían juguetes míos ahí, pero ya no iba por ellos. Le pedí a mis hermanos que me los trajeran y a ellos nunca les pasó nada. No sé qué era esa cosa. Tal vez era eso lo que veía la señora detrás de mí antes de morir. Tal vez eso estaba en su habitación y se pegó a mí. No lo sé. Ni mis padres ni mis hermanos me creyeron nunca, pero les juro que fue así. Afortunadamente, al poco tiempo nos mudamos de esa población y creo que ese ente ya no me siguió. Lo digo porque dejó de molestarme. Tal vez se quedó en la casa, no lo sé, la verdad no lo sé, aunque tampoco fue lo único que viví. Cuando nos mudamos, me hice muy amiga de una vecina y nos gustaba salir a jugar y correr por los sembradíos que había cerca de nuestras casas. Se supone que esas tierras no eran de nadie, porque nunca vimos a ninguna persona sembrar o cuidar las tierras, así que no nos importaba meternos ahí. Hasta que en una ocasión se nos apareció un hombre. Era un hombre ya de edad madura, pero con un cuerpo forjado por el trabajo en el campo. Este señor llevaba un machete en la mano y nos corrió. Nos gritó que no jugáramos ahí, que eran sus tierras. Nosotras salimos corriendo del susto. Como niñas que éramos, no nos importó lo que nos dijo ese hombre. Finalmente, era nuestro lugar favorito para jugar, así que seguimos haciéndolo. De vez en cuando se nos aparecía ese hombre y nos corría. A veces lo veíamos caminar por la milpa y de pronto lo perdíamos de vista, como si desapareciera. Así, nada más. Pero se suponía que esas tierras no eran de nadie. Así que, curiosas, mi amiga y yo decidimos seguirlo un día que lo vimos caminando por la milpa. Lo seguimos con cautela. Vimos cómo llegó a la orilla del terreno, justo donde terminaba la milpa, y ahí solo desapareció. Se desvaneció en el aire. Más asustadas que nada, corrimos a nuestras casas. Nuevamente la curiosidad nos ganó. Ya no íbamos a jugar. Íbamos a la milpa a esperar que apareciera ese hombre y seguirlo. Y lo conseguíamos. Lo seguimos y volvió a desaparecer en el mismo lugar. Pero esta vez no corrimos, no huimos. Caminamos al lugar donde había desaparecido. Ahí, donde terminaban las milpas. Lo que vimos sí que nos asustó. Justo donde el hombre desapareció, había una lápida que decía: a la memoria de don Ramiro, que en paz descanse. Preguntando después con las personas más viejas de ese lugar, nos enteramos que don Ramiro había sido el dueño de esas tierras, pero vivía solo. Su mujer había muerto y sus hijos se habían ido para Estados Unidos. Él murió ahí, realizando las labores del campo. Él muchas veces platicaba que cuando muriera quería que lo enterraran ahí, en sus tierras, esas tierras que él tanto quería. La gente del pueblo le cumplió su última voluntad. Por las descripciones que nos dieron de don Ramiro, estamos seguras que él era el hombre que veíamos y que nos corría de sus tierras. Como dije antes, aunque aparentemente nadie sembraba
ni cosechaba esas tierras. Año con año se daban las milpas. Supongo que era don Ramiro que seguía cuidando su parcelita aún después de muerto. Estas son solo 2 de las muchas experiencias que he tenido en mi vida. Espero pronto poderles contar más.